A ver si. Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a dar inicio al último CIPAS del curso Pensamiento Lógico Matemático, el cual está enfatizado en la evaluación final, la cual ustedes presentan el día sábado y domingo 3 y 4 de diciembre. Quien les habla, la tutora del curso, ahora Elisa Quesada Sepúlveda. Vamos a hacer previamente un recorderis un poco de la temática, luego hacemos unos ejercicios de la temática también para que ustedes se vayan familiarizando con el tipo de preguntas que les van a salir en la prueba el día de mañana y el domingo. Posterior a este, yo les voy a compartir un enlace para que ustedes, después de que terminen conmigo, lo hagan, lo desarrollen y sigan pues estudiando. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si están visualizando la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que son las proposiciones. Esto lo vimos en la tarea 1. Recuerden que una proposición es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas. Las proposiciones las podemos simbolizar con cualquier letra del abecedario siempre y cuando sea minúscula. Acá tenemos unos ejemplos. Q, la UNAD es una universidad pública. A, las matemáticas es una ciencia que solo se estudia en la universidad. J, hoy es el último CIPAS del curso Pensamiento Lógico Matemático del periodo 16-4. Después de que ustedes analicen estas proposiciones o estos argumentos, si ustedes pueden decir si es verdadero o falso, es una proposición. Pero si no pueden hallar el valor de verdad, pues eso quiere decir que no es una proposición. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cómo te llamas? Ustedes no van a decir falso o verdadero, ¿cierto? Ustedes contestan pues con su nombre. Entonces, esto no es una proposición porque pues es una pregunta. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que analizar muy bien si ustedes pueden hallar el valor de verdad de la proposición. Hay unos conectores lógicos que nos permiten unir dos o más proposiciones simples. Esas proposiciones simples, recordemos que también reciben el nombre de proposiciones atómicas. Y los conectores lógicos pues nos permiten unirlas, ¿cierto? Como su nombre lo indican, es un conector. Y al unirlas, dos o más proposiciones me forman una proposición compuesta. ¿Cuáles son esos conectores lógicos? El primero es la negación, que es la palabra no, y este hace referencia al conector de una proposición simple. Al tener este conector lógico en una proposición simple, hace que el sentido de verdad cambie, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Si la proposición es verdadera, al tener el conector lógico negación, pues me cambia su valor de verdad. Entonces, de verdad pasaría a ser falso y de falso pasaría a ser verdad. Luego tenemos el conector conjunción, que es la I. Acá también tenemos su símbolo para que lo tengan presente. Este tiene unas características. Solo es verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. De lo contrario, son falsas. En el caso de la disyunción, la palabra adecuada para este conector es el O y su símbolo es el que están acá. Es como una B. En este caso, la única forma para que sea falso es que las dos proposiciones sean falsas. De lo contrario, me da verdadero. Tenemos el otro conector que es condicional o también se conoce como implicación y este hace referencia a la palabra sí, entonces. O también podemos encontrar sinónimos. Recordemos que nosotros en el español tenemos muchos sinónimos y podemos poner diferente terminología, pero me indica lo mismo, como por ejemplo, sin embargo, por lo tanto, ¿cierto? Esas son palabras sinónimas de la palabra entonces. Su símbolo es una flecha con una sola dirección. Cuando digo una dirección, como ustedes pueden ver acá, hay una cabecita, ¿cierto? Esa es la dirección de la flecha. En este caso, para las reglas del conector lógico condicional, la única forma que dé falso es que la primera sea verdadera y la segunda falsa. De lo contrario, todo me da verdadero. Y tenemos el último conector lógico que es el bicondicional, que también recibe el nombre de equivalencia, y lo reemplazamos con la palabra sí y solo sí. Acá tenemos su símbolo
Como pueden observar, ya tenemos una flecha con dos direcciones, que eso me asemeja a la equivalencia. En este orden, como decimos equivalencia, es decir que tenemos que tener el mismo peso a un lado, a ambos lados de la balanza, ¿cierto? Para que sea equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos sean verdaderas o las dos sean falsas, para que sea verdadero. De lo contrario, pues es falso. Esas son las reglas que hay que tener presente para los conectores lógicos. ¿Listo? Voy a continuar. La tabla de verdad. Bueno, como todos sabemos, una tabla tiene unas columnas y tienes unas filas, ¿cierto? Acá en la lógica matemática, perdón, para hallar el número de filas debemos aplicar la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Hay que tener presente que las proposiciones son letras, ¿cierto? Como ya les había indicado, letras minúsculas, pero independientemente si llega a estar más adelante en la expresión lógica positiva o negativa, va a ser la misma proposición. Es decir, que su conector lógico no tiene nada que ver, va a seguir siendo la misma proposición. Entonces, para yo saber el número de filas, pues reemplazo en la potencia de base 2, donde n es el número de proposiciones. Para el ejemplo que tenemos acá, tenemos la proposición PQR, es decir, 3 proposiciones simples. En este caso, reemplazando la fórmula, me quedaría 2 a la 3 y 2 a la 3, pues me daría 2 por 2 por 2, ¿cierto? Es decir, que tengo que multiplicar 3 veces el mismo 2. En este caso, pues me daría 8. Para hallar el número de columnas, yo sugiero, ¿sí?, que contemos cuántas proposiciones tenemos. Ya tenemos 3, ¿cierto? Y luego contemos cuántos conectores lógicos hay. En este caso tenemos 2. En ese caso tenemos 3 proposiciones más 2 conectores, es decir que tenemos que hacer 5 columnas. Empezamos siempre por las proposiciones simples y luego organizamos la primer conector. En este caso también podemos guiarnos que hay una agrupación empleando un paréntesis, ¿cierto? Entonces debo saber primero el resultado de esta operación para que al obtener este resultado pueda hallarlo con el otro conector y con la proposición R. Entonces, en ese caso, pues ahí finalizamos con 5 columnas, como las tenemos acá en la imagen. Entonces, luego, para completar esta tabla, ¿cierto? Como nosotros sabemos que tenemos dos opciones, o que una proposición es falsa, o que es o que es falsa o es verdadera. Como nos habían indicado en el ejercicio anterior, reemplazando la fórmula que son 8 filas, ¿cierto? Acá tenemos las filas y las columnas. Entonces, como tenemos 8 filas, ¿cómo lo completamos? Ese número 8 dividimos por esas dos opciones, verdadero o falso. Entonces me daría 8 dividido 2 me daría 4. Es por eso que en la primera columna siempre van 4 verdaderas y 4 falsas. Partimos de ese resultado, que es 4. Volvemos a ir por las mismas dos opciones, verdadero o falso, en este caso 2. 4 dividido 2 me da 2, ¿cierto? Perdón, sí, 4 dividido 2 me da 2, entonces serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Obtenemos otra vez el mismo resultado, 2 dividido 2 me daría 1, 2 dividido 2 me da 1, entonces por eso quedaría la tercera columna, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Esa combinación me permitiría identificar y hallar el posible resultado de toda esta expresión, ¿cierto? Para saber esta columna, pues tenemos que tener en cuenta las reglas del conector y ya partiendo de esta columna con la R, pues empleo la del conector condicional para saber esta regla. En la tabla debemos mirar la última columna para clasificarla y hay 3 formas de clasificar esa tabla de verdad. Una que sea tautología si me dan puros valores verdaderos. Otra que es contradicción si me dan todos falsos y contingencia o indeterminada si los valores son verdaderos y falsos. Como podemos observar, acá ya hemos realizado la tabla y vamos a analizar la última columna. En este caso me dan verdaderos y falsos. Es decir, que esa tabla la clasifico como una contingencia. ¿Vamos claros hasta ahí o hay alguna duda?
Todo está claro. Bueno, prosigo. Claro, teacher. Bueno, vamos entonces con el otro tema que es inferencia lógica, que son las reglas de inferencia, ¿cierto? Acá debemos tener en cuenta que las que yo voy a encerrar de color rojo son las que estamos empleando actualmente en el curso, las otras no. Para este caso, pues tenemos que tener en cuenta cada característica de cada ley de inferencia. Por ejemplo, Mons Polendo Ponen son dos premisas, ¿cierto? Y mire que trabajamos solamente con dos proposiciones. La primera con el conector entonces. Y en la segunda se repite una de las dos. Es como si tomáramos la que se repite, se cancelara y la conclusión sería la que no se repite. Y así para cada una de estas. Sería muy importante que cuando estén trabajando en la evaluación, pues tengan a la mano todas esas ayudas, como cuáles, las reglas de los conectores y estas reglas de inferencia. ¿Sí? Los de... Caballero, buenas. Buenas. ¿Cómo le va? Hay un micrófono abierto por ahí, por favor. ¿Cómo le digo? Andrea, tiene el micrófono abierto. Angie también tiene el micrófono abierto. Ya Montiel. Profe, ¿podrías volver a poner la imagen, porfis? Sí, es que a ver si puedo cerrar este micrófono. Listo. Entonces sería muy pertinente que ustedes tuvieran estas imágenes al lado para que se pudieran apoyar. Bueno, vamos a continuar con el tema de cuantificador. Recordemos que cuando yo no sé qué quiere decir algo, trato de asemejarlo con lo que ya conozco. Entonces, cuando hablamos de cuantificador, la palabra cuanti viene de cantidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tomamos como referencia un conjunto de X elementos, de X característica, la palabra cuantificador me permite saber la característica o cuántos cumplen con esa característica que yo tengo en ese conjunto. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes acá, supongamos que los que están en esta reunión son un conjunto, ¿cierto? Si yo digo que la característica son estudiantes, ¿será que todos los que estamos en esa reunión somos estudiantes? No. No, ¿cierto? No porque, ejemplo, estoy yo, ¿cierto? Y yo no soy estudiante, yo soy tutora. Entonces, la palabra todos no podría ser una representación de esa característica que hay en ese conjunto. ¿Cuál sería la más apropiada ahí? Algunos. Muy bien, algunos. Entonces, esos cuantificadores, esa palabra, me representa la característica de ese conjunto. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. ¿Cuáles son? Las más usadas. Todos, algunos, ninguno, no todos, solo unos, existe por lo menos un, algún, existe un único. Entonces, esas palabras me representan la cantidad dependiendo de la característica que hay en ese conjunto. Tenemos acá unos ejemplos. Todos los estudiantes de la UNAD deben matricular el curso Pensamiento Lógico Matemático. Algunos colombianos estudian en la UNAD. Ningún estudiante que asiste a CIPAS pierde el curso Pensamiento Lógico Matemático. Existe un único rector en la UNAD. Entonces, mire que tenemos todo esto, ¿cierto? Y pues más adelante tenemos que identificar, valga la redundancia, en la expresión, ¿cierto? En el argumento, pues hay unas características, que hay un cuantificador, que hay un sujeto, que hay una cópula, ¿cierto? Que hay un predicado. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues me permite trabajar este tema de cuantificadores. Hay dos tipos de cuantificadores. Silvia, se le abrió el micrófono. Lo veo. Ya la cerró, listo. Compañeros, perdón, estudiantes, pongan atención en el micrófono porque pues interrumpen y estamos en una actividad, ¿cierto? Bueno, hay dos tipos de cuantificadores. El cuantificador universal, como su palabra lo indica, universal habla de la globalidad, ¿cierto? Es decir,
que entran todos los elementos de ese conjunto. Acá, por ejemplo, tenemos dos palabras claves del cuantificador universal, todos o ninguno, ¿sí? Por ejemplo, todos los docentes de la UNAD se les dice tutor. Ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza. Entonces acá la palabra todos abarca cada uno de los integrantes del conjunto. Vamos a simbolizar esos cuantificadores. Cuando ustedes vean esa, ¿cierto? Aunque suene feo, pero es una al revés, ¿cierto? Esa al revés me está simbolizando el cuantificador universal. Y lo que me está indicando acá en esta palabrita o en esta simbología matemática es para todo elemento que pertenece al conjunto A, me cumple la característica. ¿Sí? ¿Cómo negar? ¿Cómo negar? La palabra ningún es una negación, porque me está diciendo que ningún elemento de ese conjunto me cumple con la característica. Pero es importante que ustedes tengan presente que la negación o el símbolo de negación va a quedar es en la característica o en la propiedad de ese conjunto. No puede quedar en la simbología del cuantificador. ¿Por qué? Porque nosotros en matemáticas tenemos unas equivalencias, ¿cierto? Entonces, si nosotros llegamos a poner esa negación en el cuantificador, inmediatamente eso me va a dar otro cuantificador que es el cuantificador existencial. Entonces, para que lo tengan claro, siempre van a poner el símbolo de negación en la característica o propiedad. ¿Listo? El otro cuantificador es el existencial o el particular, que ya son las particularidades, como su nombre lo indica, es decir, que hay algunos elementos que cumplen esa característica, pero hay otros que no. Entonces, las palabras clave son alguno, algún, por lo menos, existe, ¿cierto? Entonces, tenemos acá ejemplos. Algunos estudiantes asisten a las webconferencias, algunos estudiantes no asisten a los e-learning. Existe un único rector en la UNAD. Cuando solamente tenemos el conjunto unitario, como en este caso un solo rector, este cuantificador recibe el nombre de existencial único o particular único. Dependiendo si está positivo o negativo, pues asimismo recibirá el nombre. Cuantificador existencial afirmativo, cuantificador existencial negativo. Entonces, recordemos esa parte. El símbolo de cuantificador existencial es esta E, perdónenme. Lo digo de esa forma para que ustedes me comprendan, porque pues obviamente esto no es una E, esto es un símbolo, ¿cierto? Que es de matemáticas y es existencial, pero entonces para que me comprendan ustedes que pues no estudian matemáticas, sino otros programas, es una E al revés, ¿listo? Es diferente a este que tengo acá, porque este ya es el de Disculpe, pertenencia. Señor, ¿verdad? Disculpe, ¿es una E qué? Es una E al revés, mira. ¿Sí? Y es diferente a ese al otro símbolo. lado. Exacto. Esta es diferente a este símbolo porque este símbolo que tengo acá es el de pertenencia. ¿Listo? Por eso le digo, existe un elemento que pertenece al conjunto y me cumple una característica. Existe un elemento que pertenece al conjunto y no cumple la característica. Existe por lo menos un. Este signo de admiración acompañado de este símbolo, que es el de cuantificador, quiere decir existencial único. Existe un único elemento que pertenece al conjunto y cumple la característica. Bueno, esa sería la forma de simbolizar. Obviamente, pues la característica y el conjunto, pues depende de la oración. Si nosotros tomamos como, por ejemplo, algunos estudiantes asisten a las webconferencias, recordemos que la característica es el predicado que es webconferencias, ¿cierto? Y que asisten a las webconferencias. Y el conjunto o el sujeto
que hay en ese conjunto pues son estudiantes. Pero la característica de esos estudiantes son que asisten a las web conferencias. Entonces acá lo estoy diciendo de manera generalizado, pero acá hay que tener en cuenta que el conjunto, pues vamos a, ¿qué conforma el conjunto, cierto? En este caso, estudiantes. Y la característica de este, por ejemplo, es que no asisten a los B-Learning, por decirlo así. O sea, esa sería como la característica de ese conjunto que me permite reunir o agrupar esos estudiantes. Vamos entonces con otro tema que son las proposiciones categóricas. Recordemos que las proposiciones categóricas son dos proposiciones simples que tienen una relación. ¿Cuál es esa relación? Ahora la vamos a ver, pero para tener en cuenta esas proposiciones categóricas, si ustedes analizan un poco la intención de las proposiciones categóricas, solamente me cambia el cuantificador, ¿cierto? Y la Tiene cópula. que saber que cuando lo vaya a usar, o el polvito, la cantidad del polvito de una uña, lo humedece que queda como cremita. Y le echa en toda la boca. María Alejandra, si vuelves a abrir el micrófono y ya eso es regla para los demás, ya me está sacando el mal genio de esa situación. Créame que es incómodo. El que abra el micrófono lo voy sacando de la reunión porque están en clase. Si no quieren asistir o están haciendo otra cosa, por favor, sálganse de la reunión. Ya me han interrumpido 5 veces. Por favor, les pido mucha seriedad y responsabilidad. Bueno, queridos estudiantes, entonces mire que acá lo que cambia es el cuantificador y la cópula, ¿cierto? Puede estar agregada tanto positiva como negativa, pero los demás términos de las proposiciones categóricas no cambian, como lo es el sujeto o el predicado. Esa es la relación que hay. Entonces, hay que tener en cuenta que las proposiciones categóricas manejamos 4 clases. Una que es el universal afirmativo, donde recordemos nuevamente que el universal afirmativo pues es la palabra todos, pero en esta forma, como estamos hablando de afirmativo, quiere decir que la cópula está positiva. En el caso del negativo, pues empleamos el término ninguno o también puede estar el caso de todos no, ¿sí? Donde la cópula queda negativa, pero el cuantificador es positivo. Entonces hay que revisar y tener en cuenta esto. Particular afirmativo también y particular negativo. Esa serían como la clasificación que tenemos o las clases de proposiciones categóricas. Vamos con un ejemplo puntual. Tenemos proposición T, ningún matemático ha logrado hallar el perímetro de un planeta. Proposición U, todos los matemáticos han logrado hallar el perímetro de un planeta. Entonces, tenemos como el cuadro, ¿cierto? La estructura, proposición, cuantificador, término sujeto, cópula, término predicado. En este orden de ideas, pues identificamos cuál es el cuantificador, cuál es el término sujeto. Recordemos que el término sujeto es los elementos que hay en el conjunto, ¿cierto? El predicado es la característica y la cópula es como la acción. ¿Listo? Pasamos entonces a determinar el tipo. Para determinar el tipo de proposición categórica tenemos tipo A cuando es universal afirmativa, tipo E cuando es universal negativo, tipo I particular afirmativo y tipo O particular negativo. Para eso hay que mirar entonces el cuantificador y la cópula. ¿Listo? En este caso, como tenemos ninguno y estaba positivo, ¿cierto? Pues ya la negación está acá en el cuantificador, entonces revisamos la tabla y nos damos cuenta que hace parte del tipo E. Si nos vamos al otro ejemplo, tenemos que es todos, el cuantificador, y está positivo, entonces es de tipo A, ¿cierto? Y tomamos la tabla, el esquema, y nos ubicamos tipo A y tipo E, son contrarias, ¿cierto? Se contradicen estas dos, porque acá estoy diciendo que ninguno y acá estoy diciendo que todos. Entonces es una contradicción, la relación que hay en estas dos proposiciones simples o proposiciones categóricas. Vamos entonces con el tema de razonamiento. Recordemos que razonar es lo que nos hace
Es que no entendí bien del cuadro del contra. ¿Me lo vuelven a explicar, porfis? Qué Ok, pena. tranquila. Para este caso, ¿cierto? Tenemos este tipo de proposiciones, tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. ¿Cómo sabemos cuál es tipo A, tipo I, tipo O? Mire que acá tenemos universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Entonces tenemos que tener en cuenta quién es el cuantificador y la cópula. En este caso, como era ningún, miramos en la tabla que ningún es tipo E. Por eso me queda tipo E. Y en este caso, como dice todos, y acá está positivo, entonces miramos que todos está positivo, es tipo A. Entonces ya teniendo en claro qué tipo de proposición es, nos vamos a la tabla o al esquema, ¿cierto? Tipo A, tipo B, ¿qué relación hay? Que son contrarias. Mira, contrarias. Hay que tener en cuenta también este esquema al momento de presentar la evaluación para que tengan ustedes presente cómo se clasifica y qué relación existe entre esa clasificación. ¿Listo? Ahora Se sí. llama contrario porque se llaman contrarias porque la A es afirmativa y la E es negativa, ¿cierto? O sea, Exacto. ahí. Y hay una, se están como contradiciendo, por decirlo así. Ajá. Son contrarias, Gracias. cambia el sentido. Listo, de nada. Bueno, entonces vamos al tema de razonamiento, que es otro tema que tocamos en la unidad número 2. ¿Qué es razonar? Pues lo que nos permite a nosotros tener la diferencia con los animales, ¿cierto? Recordemos que los animales se dejan llevar por el impulso, por los sentimientos, y nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de razonar, ¿cierto? Hay dos tipos de razonamiento, uno que es el razonamiento deductivo y el otro que es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es aquel razonamiento que parte de una particularidad y llega a una generalidad. Este razonamiento parte de una probabilidad, no es algo cierto. Por ejemplo, aquellas mujeres que les van mal con los hombres, ¿cierto? Que tienen dos novios y les ponen los cachos y ya dicen, ay, es que todos los hombres son iguales, ¿cierto? Generaliza porque les pasó dos casitos, ¿cierto? Pero obviamente todos los hombres no son iguales. Hay que tener en cuenta, ¿cierto?, la estructura de un razonamiento que tiene dos premisas y una conclusión. Acá tenemos un ejemplo. En mi habitación hace calor, en la habitación de mi hermana hace calor y por allá dice la mamá, es que esta casa es caliente, ¿cierto? Ya generaliza que en todas las zonas de la casa hace calor. Pero obviamente eso no puede ser cierto. Uno se mete al baño, ¿cierto? Hace frío. O de pronto hay una habitación con aire acondicionado, ¿cierto? Uno no sabe. Entonces, eso es un razonamiento inductivo. De algo particular llega a una generalidad. Seguimos con el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es al contrario. Va de una generalidad y llega a una particularidad. Este razonamiento no incrementa información, sino que partiendo de lo que ya tenemos, hace una conclusión. Por ejemplo, todos los sacerdotes de la religión católica deben cumplir con el celibato. Pedro es un sacerdote de la iglesia del barrio del Jardín de Cali. Mire que acá estamos partiendo de que todos los sacerdotes, ¿cierto? Estoy generalizando. Acá ya sacó algo particular, que hay un sacerdote que se llama Pedro y que está en la iglesia de un barrio, ¿cierto? Y ya concluyo que Pedro cumple con el celibato. Mire que acá no he ingresado mayor información a la que estoy teniendo acá, y estoy partiendo de una generalidad y estoy sacando una particularidad. Ese tipo de razonamiento se llama deductivo, ¿cierto? Vamos entonces con el tema de conjuntos, que es lo que vimos en esta última unidad, que es la Tutora, tarea 3, señor. una pregunta con la parte anterior. En el razonamiento deductivo, usted dice que partimos de un concepto general Sí, a una particularidad. sí, la cuestión mía es esta. El concepto general que se usa siempre queda
claro, o sea, no tenemos que deducir nada, sino que ya todo queda ahí escrito, ¿no? Sí, lo que pasa es que este razonamiento, pues como lo dice, sí, claro, uno deduce, pero deduce de una información Que ya se nos ha dado. que me dieron, exacto, que ya me han dado. Ah, listo. ¿Listo? En cambio, en el razonamiento inductivo, de unas particularidades, como el ejemplo que hace un momento dice de las relaciones fallidas, de unas particularidades yo ya generalizo, que es que todos tienen esas condiciones, ¿cierto? Y Sí. no necesariamente pueda que sea así, ¿cierto? Entonces, para Sí, que sí. tengan de Ya. pronto claro esos dos conceptos. Vamos con el tema de conjuntos. Recuerden que un conjunto pues, es una agrupación de elementos y para yo poder agrupar un conjunto pues tiene que tener al menos una característica en común. Tenemos acá el conjunto A, que son los, podemos decir juguetes, conjunto B, las frutas y el conjunto C, animales. Hay dos formas de representar los conjuntos o de expresarse. Uno que es por comprensión. Recuerden que en la tarea número 1 del ejercicio, perdón, en la tarea 3 del ejercicio, el ejercicio 1, les daban a ustedes una característica y ustedes tenían que sacar qué elementos cumplían con esa característica. Entonces, por comprensión es como el resumen del conjunto, indicando la condición, la propiedad, la característica, como la quieran ver. Y por extensión, pues ya es nombrar uno a uno los elementos que cumplen con esa característica. Entonces, por eso extensión lo asociamos con la extensión que hay en la casa, que por lo general es un cable largo que me permite llevar corriente de un toma corriente y pasarlo a otro lado donde de pronto no hay un toma. Entonces, acá tenemos el conjunto A, está dado por elementos, ¿cierto? Elementos que pertenecen a un conjunto natural y es un número par. Entonces acá tenemos 2, 4, 6, 8 y continúa, ¿cierto? Es infinito porque los números naturales son infinitos. Entonces, por ende, los números pares también son infinitos porque no puse como un limitante en ese intervalo. Vamos con la teoría de conjuntos. Acá tenemos dos relaciones. Una que es la relación que se da de conjunto a elemento. Se llama pertenencia. Tenemos un conjunto, en este caso animales, y si yo cojo un elemento, por ejemplo, el murciélago, ¿será que el murciélago pertenece al conjunto de los animales? Sí, ¿cierto? Sí. Pero si yo les digo la manzana, ¿será que pertenece o no pertenece la manzana al conjunto de los animales? No pertenece. Muy No, bien. señor. Entonces, esa es la relación que hay. Pertenece, no pertenece. Ya hoy hay otra relación que sea de conjunto a conjunto o conjunto a subconjunto. ¿Qué quiere decir eso? Acá tenemos el ejemplo. Tenemos el conjunto de las frutas, ¿cierto? Y dentro de ese conjunto de frutas yo puedo formar otros conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de las frutas rojas, el conjunto de las frutas amarillas. Entonces yo puedo decir, ¿será que el conjunto de las frutas rojas está contenido en el conjunto de las frutas? Sí. Sí, Sí, ¿cierto? Entonces señora. hay esa relación de Señora. contenencia. Muy bien. Pero si yo les digo, ¿será que el conjunto de las frutas amarillas está o no está contenido en el conjunto de las frutas rojas? No, señora. No, no está porque son dos características totalmente diferentes. Entonces, para que tengan en cuenta esas dos relaciones de contenencia contenencia y pertenencia. Hay dos tipos de conjuntos. Conjunto finito o conjunto infinito. El conjunto finito es aquel conjunto que yo puedo contar los elementos, ¿cierto? Y ese número que me da de los elementos se conoce como cardinal. Entonces, en este caso hay 5 carritos, entonces el cardinal de ese conjunto es el 5. Hay 7 paticos, entonces el cardinal de ese conjunto es 7 paticos. Pero hay conjuntos que no puedo contar los elementos, por eso se dice que es un conjunto infinito, como el conjunto de los números enteros. Bueno, tenemos el conjunto universal, que como su nombre lo indica, universal, pues es el conjunto que abarca el todo, ¿cierto? Podemos tener que el conjunto U, que es el universal, está conformado por elementos, tal que esos elementos es una letra del abecedario. Ahí pues entran todas las letras, ¿cierto? Entonces por eso se dice que es universal.
Tenemos el conjunto vacío, que es aquel conjunto que carece de elementos. Por ejemplo, el conjunto A está conformado por elementos, tal que esos elementos es un ser humano que puede respirar bajo el agua. Pues hasta el momento no hay ninguno que pueda cumplir con esa condición, por eso el conjunto, es vacío. Y el conjunto unitario, pues es aquel elemento que está conformado por un solo elemento. Acá tenemos el ejemplo del conjunto B, elementos tal que esos elementos es un mes del año bisiesto y tiene 29 días. Solamente cumple el mes de febrero. Vamos con las operaciones. Tenemos la operación unión, ¿cierto? Que este es el símbolo. Recordemos que la operación unión es todos los elementos que están en los conjuntos. La intersección son los elementos en común y este es el símbolo de intersección. La diferencia es lo que solamente tiene el conjunto, ¿sí? Como la característica que está en ese conjunto. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuál sería la diferencia entre un estudiante y una profesora? Ah, pues el estudiante no está en proceso de formación, ¿cierto? Todas esas características que tiene solamente el estudiante. Lo común no lo van a tener en cuenta, solo lo que lo hace diferente. La diferencia simétrica, si nosotros trabajamos el concepto de diferencia, que ya lo tenemos claro que es solamente lo que está en ese conjunto, ¿cierto? Y ya aplicamos la simetría, recordemos que la simetría es como si yo tuviera una hoja y la doblara por la mitad y me tiene que coordinar, ¿cierto? Quedar... o por ejemplo, nuestro cuerpo tiene una simetría, ¿cierto? Entonces, eso es como si nos partieran por la mitad, nos doblaran y el ojo con ojo o boca con boca, ¿cierto? Esa es la simetría. Entonces, miremos acá. Si yo estoy diciendo A, diferencia simétrica con B, A, pues son los elementos que solamente tiene A y solamente los elementos que tienen B. Lo común no lo voy a tener en cuenta porque no es diferencia. Y el complemento es lo que le hace falta al conjunto para ser igual al conjunto universal. En este caso me están diciendo A unión C. Yo sé que la unión es todos los elementos, pero como me están diciendo complemento, pues lo que le hace falta, que sería esta parte de acá. Problemas de conjuntos, Tutora, señora. qué pena, yo le estoy tomando capturas a las explicaciones, entonces me faltaba esta. Gracias. De nada. Problemas de conjuntos. Para solucionar los problemas de conjuntos, pues yo sugiero hacer 6 pasos. Primero, identificar los conjuntos que se operan. 2, identificar los datos que están en el problema. 3, construir el diagrama de Venn. 4, ubicar los datos en el diagrama de Venn. 5, identificar y analizar las preguntas. Y 6, pues dar respuesta a las preguntas, ¿cierto? Esos son los pasos como más importantes como para dar solución a un problema de conjuntos. Ahora, muchachos, vamos a hacer unas actividades interactivas, valga la redundancia, para que ustedes puedan hacer ejercicios. Luego hacemos unas preguntas que muy posiblemente les van a salir similares en la prueba. Entonces, regálame un segundito por acá. Listo. Un momento que cargue. Abrir la otra mientras tanto. Bueno, mientras cargan estas dos actividades, vamos a seguir con las preguntas que tengo acá. Dice, a partir de la siguiente oración, identifica el conector lógico. Emily es una niña que le gusta estudiar matemáticas y dibujar. ¿Cuál sería el conector lógico? Implicación, conjunción, bicondicional, disyunción. ¿Quién quiere participar? Yo, profe, sería la B conjunción. Perfecto, sí señora. Recordemos que el cuantificador es el I y el I recibe el nombre de conjunción. Muy bien, listo, continuamos. Teniendo en cuenta
que la siguiente fórmula 2 a la n permite identificar el número de filas que se requieren para construir la tabla de verdad, donde n es el número de proposiciones. ¿Cuántas filas se requiere para la siguiente fórmula? P, entonces 4. Q, O, R, I, La negación C, de Q. 8. Bueno, dice 8. ¿Quién más? La C. Sí, porque en 4. este caso tenemos que contar el número de Doctora, buenas letras que noches. hay. La Son C 4. y N son 16. Son 3. Bueno, dicen 16, dicen 8, listo. Vamos a resolver. No, qué pena. La C, sí. Sí, porque no está la S. Recordemos que la fórmula es 2 a la n, ¿cierto? 2 a la n. Vamos a contar cuántas proposiciones hay. Está la P, está la Q, está la R. Profe, disculpe, qué pena interrumpirla. Señora, Es que yo quería participar ahí. Yo sí creo que es lo que dijo el compañero, 16, porque 2 a la n, o sea, quiere decir que 4 veces tengo que multiplicar el 2 por el mismo. 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 4 veces el 2. bueno, Pero listo. compañera Carolina, en este caso, perdón que me meta, en este caso se supone que nos tiene que ser cuántas letras diferentes hay, y en este caso solamente tenemos 3 letras diferentes. Si nos damos cuenta, la Q y la P se repiten, entonces no cuentan como una preposición nueva, entonces serían 3 letras, sería C, 8. Muy bien. Pero en ese caso tenemos las negaciones, ¿no? Ahí está También Bueno. cuentan por aparte. Póngame cuidado. Lo que acabo de decir la compañera, me disculpa que no estoy viendo los nombres que están hablando, pero es totalmente correcto. Una cosa es que estén negativas, ¿cierto? Y otra cosa es que estén positivas. No tiene nada que ver porque sigue siendo la misma proposición, que eso lo dije cuando estaba explicando el cuadro. Tienen que tener en cuenta las letras, ¿cierto? Más no los conectores. En este caso tenemos P, Q, R. Acá tenemos otra vez Q, no la voy a contar porque ya la tengo acá. Y acá tengo otra vez P, no la voy a contar porque ya la tengo acá. No se preocupe si se equivocan. El ejercicio es eso, que se equivoquen para que comprendan, ¿cierto? Entonces acá tenemos 1, 2, 3 proposiciones, es decir, 2 a la 3. Y 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. Sería 8. Entonces la respuesta sería C. ¿Listo? ¿Aclarado el tema? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Vamos a continuar. Dice, a partir del siguiente argumento, identifica la ley de inferencia empleada. Entonces, por eso les digo que tienen que tener en cuenta estas ayudas. Dice, hoy es miércoles, entonces la asesoría del curso Pensamiento Lógico Matemático. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a resaltar las proposiciones, ¿cierto? Dice, hoy es miércoles, entonces es la asesoría del curso Pensamiento Lógico Matemático. ¿Por qué le pongo otro color? Porque es otra proposición. Si es la asesoría del curso Pensamiento Lógico Matemático, mire que es lo mismo que tengo acá, es decir, que esto lo voy a colorear de verde. Entonces, a las 7 debo ingresar. Entonces, mire que acá me da otra proposición, la voy a poner de otro color. No sé por qué me quedó así. Luego me dice, por lo tanto, hoy es miércoles, ¿cierto? Hoy es miércoles, ya la había coloreado de azul. Entonces, a las 7 debo ingresar. Amarillo. ¿Qué tengo acá? Voy a dividir acá para que se den cuenta. Tengo acá una premisa, 2 premisas y la conclusión. Miren que las 2 premisas es la D. Entonces, bueno, vamos Es a la ver. de silogismo hipotético porque dice, si hoy es miércoles, entonces coloquemos la P, entonces la Q vuelve a repetirse, sí, la asesoría del curso, entonces la Q vuelve a decir, entonces la R, entonces a las 7 debo ingresar, por lo tanto, hoy es miércoles, entonces vuelve a repetirse la P, entonces a las 7 debo ingresar, entonces sería la R. Por eso digo que es la D.
Muy bien, listo. Sí, señorita, esa es la justificación. Entonces, es muy importante que tengan esta ayuda, ¿cierto? Revisen los conectores, las proposiciones y se vayan ayudando de aquí para que puedan contestar. ¿Listo? Muy bien, te felicito a la estudiante y a los que están participando, que están muy activos. Sí, señora, esa es, silogismo hipotético. Mira que la de poniendo pones solamente tiene un conector y esta tiene 3 conectores. Entonces, ahí por eso las voy descartando. Muy bien, vamos con la segunda. Dice, a partir del siguiente argumento, identifica la expresión simbólica. Si asisto a los encuentros del curso Pensamiento Lógico Matemático, entonces podré resolver inquietudes. Asisto a los encuentros del curso Pensamiento Lógico Matemático, por lo tanto, podré resolver inquietudes. ¿Cuál será? Bueno, en este caso también tenemos que colorear, ¿cierto? Coloreamos esta, que sería una proposición. Entonces, otra proposición que es diferente, asisto a los encuentros, vuelvo otra vez a la de color amarillo y podré resolver inquietudes, otra que sería de color verde. Profe, sería la A. Sería la B. ¿La B? La B. La B, pues O siento la que B, la B es sí. la única que cumple, digamos, la condición de orden, porque digamos, asisto a los encuentros de pensamiento lógico matemático sería P, poder resolver inquietudes sería Q, vuelvo y repetimos P, asisto a los encuentros de recurso lógico y por lo tanto resolver inquietudes Q. La B es la única que cumple ese orden. Muy bien. Sí. Sí, señores, me gustan que sean muy pilosos. Sí, Sí. señora, Sí, es. señor. La B, la ¿Por B. qué la A no? Porque acá hay una R y no tengo nada más sino 2 colores, ¿cierto? O sea que tienen que ser P y Q. ¿Listo? Por eso descartamos la A de una vez. Descartamos la C y la Q, perdón, la C y la D, porque acá se repite la misma, mire. El mismo Q y la misma Q, mira. Y mire que acá no repite el mismo color verde, ¿cierto? Entonces, por eso es la B. Perfecto. Me alegro que estén muy pilositos. Vamos con esta. Los cuantificadores se clasifican en 2 grupos. Cuantificador universal, cuantificador existencial. ¿Cuál de los siguientes argumentos no emplea un cuantificador universal? Ningún tutor de la UNAD revisa trabajos a través de la plataforma Teams. No todos los estudiantes del SENA homologan sus cursos con la UNAD. Todos los estudiantes no realizan prácticas de laboratorio. Todos los estudiantes de la UNAD no cuentan con el beneficio de generación E. La B. La B. Porque dice no, se supone que el cuantificador No universal todos. es todos, entonces como dice no todos. Muy bien, acá hay que tener en cuenta muy bien qué es lo que me están preguntando, me están diciendo cuál no, ¿cierto? Y la de no La D. todos, cuando yo digo no todos, estoy diciendo que pueda que algunos sí cumpla, ¿cierto? Entonces, ¿hay alguna particularidad? Esa sería la opción que no corresponde al universal. Muy bien. Bueno, vamos con esta. A partir del argumento identifica el cuantificador adecuado para que éste sea verdadero. Estudiante unadista matricula más de 35 créditos por periodo académico. Ningún, todos, alguno, existe por lo menos un. ¿Cuál será? Ninguno. Ninguno. ¿Alguno? Ah, ninguno. Ninguno, sí. Ninguno. Ninguno porque nosotros no nos podemos Ninguno, matricular hasta profe. 21. Exacto, sí. Ustedes solamente pueden matricular máximo 21 créditos. Ya 35 créditos no lo pueden hacer, o sea que la respuesta es A, ninguno. Muy bien. Ahí pues tenían que saber un poquito como la información de la universidad. Entonces, para lo que se equivocaron, no se preocupen, que estamos acá en un proceso de aprendizaje. Bueno, dice, dice, a partir de las proposiciones categóricas, determinar el tipo de proposición A, E, I, O para cada proposición categórica. Entonces miremos que A, recordemos que la A es la de todos, ¿cierto? E, ninguno.
y algunos o algunos no. Entonces, ¿cuál sería la clasificación ahí? Entonces, la P sería A y la Q sería la E. Muy bien. Sería tipo A y tipo E, ¿cierto? Es decir, que sería estas opciones, tipo A y tipo E. Muy bien. Entonces, nuevamente, pues tienen que tener clarísimo qué quiere decir tipo A, tipo E, tipo I, tipo O, para poder resolver este tipo de preguntas. Vamos con esta. Dice, la pongo grande. A partir del argumento, identifique el tipo de razonamiento. Argumento. Todo estudiante de la UNAD matriculados en el programa de psicología reciben formación enfocada en los fundamentos epistemológicos y teoría de la psicología clásica. Están en capacidad de diseñar, implementar y asesorar intervenciones psicosociales. Por lo tanto, los estudiantes del programa Psicología tendrán capacidad de comprender, interpretar y analizar el comportamiento humano. ¿Cuál será? ¿Inductivo o deductivo? Inductivo, ¿no? Yo digo que deductivo porque no está puesto directamente en el texto. Yo creo que es deductivo. Deductivo. Yo también creo que es deductivo. Listo. Recuerden que el inductivo parte de una particularidad, llega a una generalidad. Y deductivo parte de unas particulares, valga la redundancia, y llega a una generalidad. Mire que acá está la clave. Vean. Inductivo porque... Mira que acá dice, todo estudiante de la UNAD matriculado en psicología, ¿cierto? Acá está la clave en la primera premisa. Está hablando de una generalidad. Generalidad. Y llega a una particularidad. Deductivo. Particularidad, exacto. Sería Es deductivo. Sí, señor, es deductivo. ¿Y para que sea deductivo? Miren que estamos partiendo de un todo, ¿cierto? Y acá en la conclusión estamos hablando de estudiantes, del programa de psicología, estamos hablando también que comprenden epistemología y teoría, ¿cierto? Entonces, sí, señores, es deductivo. Entonces hay que analizar esta partecita acá. Bueno, vamos con esta. Dice, cuando un conjunto se expresa, es importante determinarlo de tal forma que se pueda decir si un elemento le pertenece o no. Un conjunto se puede determinar de dos maneras, por comprensión y por extensión, teniendo en cuenta que por comprensión es nombrar la propiedad común a todos los elementos, identifica la comprensión del siguiente conjunto. Tenemos el conjunto por extensión, ¿cierto? Lo que estamos sacando es la característica, lo común. Tenemos el conjunto C, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Será que son números primos? ¿Será que Son números pares. Son números ¿Será que naturales. no son números primos porque el 4 no es primo? ¿Cómo sé que un número es primo? Porque solamente está divisible por él mismo o por el 1. Y mire que el 4 está en la tabla del 1, está en la tabla del 2 y está en la tabla del 4. O sea que no es número primo. Lo mismo el 6, lo mismo el 8, lo mismo el 10. ¿Son números naturales? Sí, son números naturales, ¿cierto? Puede que sea esta. Ahora dice, ¿es un número par? Sí, son números pares. Y son números menores o iguales a 10. Ah, perdón, este dice impar. Esta no es porque no son impares, son pares. O sea que la respuesta más acertada es esta de acá. Es la D. Es la D. La D. Esa sería como la respuesta más apropiada. Son números pares y son menores o iguales a 10. Con esta, a partir de la situación problemática, el colegio tiene 400 estudiantes, 200 estudiantes reprueban matemáticas, 190 reprueban español y 150 reprueban ciencias, 50 estudiantes reprueban las 3, 90 reprueban matemáticas y español, 120 reprueban matemáticas y ciencias. Bueno, ahí tenemos que hacer el problema, ¿cierto?
que era de pronto lo que yo les decía a algunos estudiantes que contestaron las preguntas, pero no hicieron diagrama de Venn, no sé cómo lo habrán resuelto. Para esto voy a implementar Pine. Vamos a implementar Pine. Vamos a tener entonces en cuenta que vamos a utilizar 3 conjuntos, ¿cierto? Vamos a ver cuántos conjuntos son, no he contado. Matemáticas. 3. Español. Muy bien. ¿Me esperan un segundito? Denme 2 segunditos ya. Bueno, entonces tenemos 3 conjuntos, listo. Entonces vamos a hacer 3 conjuntos acá en el diagrama de Venn. 2 y 3, listo. Entonces vamos a decir que tenemos el conjunto de matemáticas. Conjunto de matemáticas. Tenemos el conjunto de español y tenemos el conjunto de ciencias. Bueno, yo les había dicho a ustedes que hiciéramos unos pasos, ¿cierto? Pero pues por cuestión de tiempo no lo podemos hacer como tan textual. Señor. Profesora, es que ahí dice cuántos estudiantes reprobaron únicamente matemáticas y ciencias, pero justo arriba dice 120 reprobaron matemáticas y ciencias. ¿El mismo enunciado me está dando la respuesta? Es que me están diciendo únicamente. Profesora, en la B porque se resta 50 estudiantes, o sea, 50 es el total de los 3 y se resta 120. Entonces, 120 porque tiene el conjunto universal es 400, ¿cierto? Entonces, de esos 400, todos estos, si sumamos todos, nos dan más de 400. Entonces, debemos que restar de 50, restarle 120 a las 2 materias. Por ejemplo, si restamos 50 a 100 a matemáticas con español, nos da 40. Si le restamos 50, 120, nos da 70 y así sucesivamente. Entonces, pero le estoy diciendo que la respuesta es la B. Pues no sé si estaré bien o me adelanté mucho. No, sí está bien, sino que lo que es el compañero, no hay que leer ahí, sí, o sea, contestar ahí porque dice únicamente y esa es la clave. La estudiante como ya ha hecho diagramas de Venn, ¿cierto? Entonces ya hizo rápidamente el cálculo, pero entonces yo estoy haciendo el paso a paso para que ustedes se den cuenta cómo sacar la respuesta, ¿sí? Que es lo que yo quiero hacer. Entonces ya tenemos los 3 conjuntos. El primer dato que yo debo ubicar es la intersección de los 3. Entonces acá dice 50 estudiantes reprobaron las 3. Ese es el primer dato que yo voy a ubicar, 50. ¿Listo? Luego voy a completar los espacios de las intersecciones. Entonces acá, donde decía el estudiante, que 90 reprobaron matemáticas y español, ¿cierto? Entonces busco matemáticas y español. Resulta que todo esto que voy a colorear de color amarillo, todo esto es la región de la intersección de matemáticas y español. ¿Sí? Todo esto me tiene que sumar 90. Pero como yo ya tengo 50, pues yo no puedo 40. colocar el 90. Tengo que colocar lo que me hace falta para 40. llegar a 90, que serían 40. Muy bien. Entonces, por eso es que tengo que hacer el diagrama de Venn. ¿Listo? Ya cuando ustedes cogen la habilidad, ¿cierto? Pues ya sencillamente rezan y contestan de una vez, pero pues hay que, los que apenas estamos aprendiendo o están aprendiendo ustedes, pues tienen que hacerlo paso a paso. Dice, 120 reprobaron matemáticas y ciencias. Entonces mire que matemáticas y ciencias es todo eso. Como ya tengo 50 y dice 120, entonces me daría 70, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está contestando la compañera? Dice, ¿cuántos estudiantes reprobaron únicamente matemáticas y ciencias?
Entonces, únicamente son 70. ¿Por qué no 120? Porque estos 50 que están acá también reprobaron español. Entonces, la respuesta sería 70. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Como acá no requiero mayor información, pues no hay necesidad de seguirlo. Pero de pronto pueda que salga otra pregunta, ¿cierto? Referente al mismo problema, pues yo ya tengo el diagrama de Venn, lo contesto. Entonces voy a terminar de hacer este diagrama para explicar esta parte también. Luego seguimos con y 10 reprobaron solo español y ciencias. Mire que acá me están diciendo solo. Solo español y ciencias es esta región de acá. Ya no la voy a restar porque me dice solo. Si no estuviera solo, sí entrarían estos 50. Entonces acá simplemente pongo el 10. Entonces hay que tener en cuenta estas palabritas. Ahora dice, 190 reprobaron español. Mire que español es toda esta región de acá. Toda esta región de acá es español. Dice que son 190. Yo ya tengo unos datos acá. Tengo que hacer la resta, ¿cierto? Entonces, acá tendría 100. ¿Cuánto me hace falta? Pues me hace falta 90. Ahora matemáticas. Matemáticas reprobaron 200. Y yo ya tengo, tengo 160. ¿Cuánto me hacen falta? 40. Y ciencias reprobaron 150 y yo ya tengo 130. ¿Cuánto me faltan? 20, ¿cierto? 80, 60, ¿cierto? 60 y 70 son 130. Y 20 que me faltan son 150. Listo. Ahora me están diciendo que son 400. Entonces, todo esto me tiene que sumar 400. ¿Será que me da 400? ¿Cuánto me da esta suma? 40 más 40 son 80, ¿cierto? 80 más 90, ¿cuánto me da? 170, ¿cierto? Más 70 me da 240, ¿cierto? Más 10, 250, más 50, 200, 300, 320, ¿cierto? Dice que son 400, o sea que me darían, me hacen falta 80. ¿Sí o lo hice mal? Acá serían 100, 200, 200, 270, ¿sí? 320. Y son 400, me faltan 80. Aquí quedaría completado el diagrama de Venn de este problema. ¿Listo? Pero lo que dice la compañera, pues si ya sabemos que hacer esta resta rápidamente, pues no hay necesidad de hacer el diagrama. Simplemente contestamos. Bueno. ¿Quedó claro ahí? ¿Hay alguna duda? Este diagramita acá. Listo. Entonces aquí sería la respuesta de únicamente matemáticas y español. Listo, estudiantes. Vamos entonces a hacer esta rápidamente. Dice, seleccione las oraciones que no son proposiciones. Recordemos que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Hoy es lunes, uno puede decir no. Hoy es viernes, es falso, ¿cierto? Es una proposición. ¿Cómo estás? No, bien, estoy bien, ¿cierto? Uno no dice falso o verdadero, entonces no es proposición. Mañana es jueves, auxilio, ¿cierto? También es falso. Seleccione las proposiciones verdaderas. Estamos en enero. Bueno, esta sí, pues depende del señor en qué fecha la hizo, ¿cierto? De pronto nos van a salir opciones que no son. Estamos en enero, hoy es miércoles, ¿cierto? Ecuador está en Europa, falso. Esto. El mar de Bolivia es el más grande del mundo. Bueno, acá. Dice, la conjunción se lee con la palabra, entonces la conjunción es la I. Y es verdadero solo cuando las dos son verdaderas. La disyunción es la palabra o y es falso solamente cuando las dos son falsas. La implicación se lee con la palabra entonces y es falso solamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa.
Juan está corriendo y está muy cansado. ¿Cuál sería el conector ahí? Conjunción. Y conjunción. Y. Muy bien. El I. ¿Está lloviendo o está haciendo sol radiante? Disyunción. Disyunción, O. muy bien. Disyunción. Ecuador no tiene salida al mar. Negación. 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 Si llueve, entonces el suelo se moja. La de Condicional. arriba. Implicación, muy bien. Ahora dice, Sí, entonces. ¿cómo se lee la proposición? Dice la negación P, ¿eso es una conjunción? No, ¿cierto? No, Entonces acá no disyunción. sale. La negación P, disyunción, negación Q. Espera un segundito. Amor, me saca la moto del parqueadero, por favor. Listo. Negación P, No. listo. Entonces dice la negación P, perdóneme que es que mi hija hasta que vino mi esposa a recogerla. Disyunción, sí, negación Q, implicación, negación Q, conjunción Q, sí es esta, ¿cierto? Porque acá dice disyunción y esa no es una. Ah, sí, sí. Sí, es esta. No es conjunción, acá negación P, disyunción, negación Q, Por la implicación, disyunción no negación. es, profe. Pero, a ver, ah, yo puse implicación, conjunción no es esta, disyunción, no, sí, es esta. Esta es una conjunción, mira. Espera, la negación de P, sí. Disyunción, sí. Negación de Q, sí. Implicación, sí. Negación de Q, sí. Está como repetida. Conjunción. No, no Sí. está repetida. Es que acá dice conjunción, acá dice disyunción y acá es una I. ¿Listo? Esto es lo que está cambiado. Ajá. Y acá dice conjunción y acá es una disyunción. Y acá dice conjunción. Es esta. Bueno, vamos a resolver esta tabla, ¿cierto? Entonces acá, verdadero, verdadero, falso, falso. Recordemos que como son 4, la dividimos por 2. 4 dividido 2 es 2. 2 verdaderas, 2 falsas. Esta me queda verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Con la I, perdón, con la O. Para que sean falsas, las dos tienen que ser falsas. Entonces, falso, de resto todo es verdad. Para que sea verdadero, las dos tienen que ser verdaderas. Es verdadero. Entonces, esta es Solamente verdadera, aplica de con. resto me da falso. Todas son falsas. Listo. Y ahora estas dos. Entonces, tienen que ser Con la I. verdadera. Estas son falsas, ¿cierto? Porque es falso, falso. Listo. Y acá le damos terminar y sacamos las respuestas. Recordemos que esta nos quedó bien, esta también, esta también. Esta también, esta pues no la hicimos y esta quedó bien. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿seguimos o paramos? ¿Hacemos esta última? Esta, bueno. Sigamos, profe, sigamos con otra. Bueno, vamos con esa de conjunto. Dice, en una encuesta realizada a un grupo de estudiantes, 13 prefieren sandía, 15 prefieren melón, 8 prefieren frutas. Ambas frutas. Recuerde que siempre empezamos con la intersección de los dos. Entonces acá sería 8. ¿Listo? Luego dice 13 sandía. Estas son 13. Como ya tengo 8, ¿cuántas me hacen falta? 5. Muy bien. Y manzana, perdón, melón son 15. Ya tenemos 8. ¿Cuánto nos falta? 7. 7. Muy bien. Acá manzanas, pues ya sabemos que son, perdón, se me metió manzana, es melón. Y acá sandías que son 13, que es el total. Nos preguntan, ¿cuántas prefieren solo sandía? Solo sandía. ¿Quién me dice? Solo son 5. 5, muy bien. Solo sandías, solo sandías. ¿Cuántas prefieren solo melón? 7. 7. Muy bien. ¿Cuántas prefieren ambas frutas? 8. 8. Muy bien. 8. ¿Cuántos alumnos fueron encuestados? 15. 28. 28.
28. Hay que sumar estos datos de acá, no estos de acá. Ah, verdad. Serían 13 más 7, ¿cuánto es? 20. 20. 20 fueron encuestados. Ojo con eso. ¿Listo? Bueno, con esta. La Disculpe, primera, señor. Mira. entonces suman los que están en el círculo negro. No las de arriba, sino solo las que están en el círculo. Sí, señora. Sí, porque mire, hay 8 que contestaron. Hay 8 que contestaron las dos, ¿cierto? Por eso es que estos 8 suman tanto a esta como a esta, pero son las mismas 8 personas. Entonces, por eso tengo que sumar estas para saber cuántos todos, ¿sí? Mire que acá, en esta de acá, si yo me pongo a sumar todos estos datos, me da más de 400. Entonces tengo que sumar todos estos de acá. ¿Listo? Bueno, vamos entonces. 9 practican ambos. De siempre parto de la intersección de los dos. 15 natación. Ya tengo 9. ¿Cuántos más hacen falta? 6. Muy bien. Y fútbol son 20. Tengo 9. ¿Cuántos hacen falta? 11. 11. Muy bien. Entonces, acá son 20 y acá son 15. Preguntan, ¿cuántos practican fútbol? 11. 11. 20. 11. 20 porque también practican fútbol. Cuando dice solo, ahí sí, 11. son 11. Ah, Es ya, ya. 20. Ok. ¿Cuántos Listo. practican solo fútbol? Ahí sí. 11. 11. 11. Muy bien. ¿Cuántos practican natación? 15. 15. 15. 15, muy bien. ¿Cuántos practican solo natación? 6. 6. Acuérdense que cuando dice únicamente o solo es este número de acá, porque estos también están jugando fútbol, ¿listo? ¿Cuántos prefieren ambos deportes? 9. 9. Bien. ¿Cuántos alumnos fueron encuestados? 26. 17. 26. 26. Porque estamos hablando dentro de los círculos. 26. 11 más 9, 26, 26. Sí, señores. Listo. Ahora este de acá. ¿Cuál es el primer dato que voy a ubicar? Intersección. 10, ¿cierto? Que es la intersección de los 10 dos. prefieren ambos. Y 3 no consumen ninguna fruta. Ya los pongo acá que son 3. Ahora dice 15 consumen solamente almendras. ¿Dónde va a poner ese 15? ¿Será que resto o no Azul, resto? azul. En el azul. En el grupo 5. Al lado de la. Ahí, ahí. Sí. Eso, no resto porque dice solamente, ¿listo? 15 consumen solo, entonces también no resto. Ahora, ¿cuántos consumen almendras en total? 25. 25. ¿Y cuántos consumen en total castañas? 28. 28, muy bien. Ahora, ¿cuántos consumen castaña? 15. 18. 28. 28, no 28? me están diciendo solo, ojo. ¿Cuántos consumen castaña? Mire esto. Ah, 28. 28. ¿Cuántos consumen almendras? 25. 25. 5. ¿Cuántos universitarios fueron encuestados? 56. No. 15 más 10 son 25, ¿cierto? 25 más 28, ¿cuánto es? 57, 53. 33. 43. 46 encuestados. 5 más 28, digo. 46 en total. 46. 15 y 10 son 25, ¿cierto? Más 18. 43. 48. 43, porque 48. Profe, Da no son 43, ¿por qué? 43. Se Da cuentan 46 total. 46, Ajá, profe, en total fueron 15 y 10
Son 25, más 18, 43, más 3, Más 3, 46. 46. Estos tres también hay que sumarlos porque ellos dijeron que no, pero fueron encuestados. 46, ¿listo? ¿Cuántos no consumen frutos secos? Tres. Muy bien. 3. Ahora, dice, en una encuesta realizada en un grupo de jóvenes se sabe que 28 trabajan, 18 estudian y 8 trabajan y estudian. Entonces, 8. ¿Cuántos trabajan? 28. 20. 20 solo 28 trabajan. trabajan. Muy bien. 28. Y 20 solo solo trabajan. estudian 10. Bueno. Y 18. ¿Cuántos estudian? 18. 18. Sí, 18. ¿Cuántos solo estudian? 10. ¿Cuántos trabajan? 28. 28. ¿Solo trabajan? 20. ¿Cuántos estudian y trabajan? 8. 8. ¿Cuántos fueron encuestados? 38. 38. Muy bien. Vamos a ver cómo nos fue. 38. Muy bien. Listo, muchachos. Denme un segundito por acá que a mí me habían enviado una cosa para que ustedes hicieran. No me acuerdo quién me la envió. Esperen un segundo. Que como hay tantas tutoras por acá. Listo. Este enlace que voy a compartir también en el chat. Bueno, hay muchos estudiantes acá conectados en este momento, pero la idea es que ustedes ingresen a este enlace, ¿sí? Y pongan SEAT, donde ustedes están matriculados, y el nombre del tutor, ¿listo? Para que ustedes también van a encontrar ahí unas actividades, ¿listo? Yo lo voy a compartir. Profe. Y señoras. Y acá, en este enlace que les voy a compartir, acá también hay... Algunos no nos el chat. Señora. Para los que aún no nos funciona en el chat, ¿lo puedes enviar por el WhatsApp? Sí, ahorita Creo, profe, a mí tampoco me funcionó el chat. Yo me salí varias veces y no funcionó. Aquí, pues son actividades, ¿no? Voy a compartir solo ese enlace. Aquí van a encontrar el resumen del curso, van a encontrar juegos también donde ustedes se van a preparar. ¿Listo? Ay, acá me han enviado un poco, no, Profe, no puedo ¿puede entrar, activar el a chat? ver. Active el chat, por favor. Gracias. Señor, sí, señoras. Creo que aquí me enviaron solicitudes. Listo. Voy a volver entonces a enviar la información por este chat. ¿Listo? Pues entonces ya mañana voy a enviar entonces con la grabación. Me han enviado un poco de cosas. Profesora, entonces no tenemos chat, entonces ¿cómo hacemos para llenar la asistencia? Por ejemplo, yo llegué tarde un poquito, llegué como 20 minutos porque estaba trabajando y no tengo chat, yo me salí, volví a entrar, salí y otra vez volví a entrar y yo le he participado, entonces ¿cómo hago, profe? Qué pena. Bueno, les voy a decir una cosa. Los que están conectados ahorita, escríbanme ya. Asistencia, y yo les envío la asistencia, ¿listo? Profe, ¿me puede dar el correo, el número de WhatsApp, profe? Qué pena. 321-3030-735. Me escriben 321, profe. Te la envío, esa es la contraseña. 321-3030-735. Mira, así como esta muchacha. Asistencia, yo sé que
que me están enviando la asistencia. A ver, Listo. profe, por ahí le envié, por ahí le envié. Asistencia, profe, asistencia. Asistencia. Me acaba de enviar una manito, no tiene la contraseña. Qué pena, profe, ¿me vuelve a dictar el número, por favor? 321-3030-735. La clave es con asistencia, simplemente asistencia. Asistencia. Nada de manos, nada de nada. Asistencia. Los que me envíen asistencia les envío por acá. Listo. Doctora, qué pena. ¿El link que usted dijo que va a enviar, lo va a enviar al correo o por el WhatsApp? Profe, No es ¿con de la cuántos asistencia, sino el puntos otro. Es de los juegos. De los ejercicios ya están en el chat. WhatsApp. O si no, por Está en el chat. Profe, de aquí. Yo sé que ¿con algunos cuántos no tienen puntos se este pasó la chat. materia? Con 300 puntos. ¿Y con cuántas materias perdidas uno pierde un semestre? Pues lo que pasa es que acá no se pierde semestre. Ah, bueno, entonces, No nada, se gracias. pierde. Profesora, el link de asistencia dice que es cédula. ¿El número de su cédula? O No importa que no sea tiene cédula. tarjeta. No importa, es como para tenerlo acá. Si el número de documento o el de cédula, no pasa nada. Chao, Inge. Bueno, Eso, doctora. muchachos, hasta las 6:57 recibo asistencias, ¿listo? Los que no tienen acá y no les he enviado este enlace de juegos, yo mañana a primera hora que me salga la grabación de esto, les comparto por el WhatsApp, ¿listo? Yo creo que tengo Gracias. estudiantes que no los tengo agregados en el WhatsApp, no les llega, entonces les envío por el correo del curso, ¿listo? Mañana. Esto, Pero doctora. básicamente son estos mismos juegos que yo les hice. Este ustedes también lo tienen, los tutores se lo han enviado por el correo. Señor. Bueno, doctora, gracias. Chao por todo, gracias por todo. Bueno, estudiantes, nos vemos más. Échenos la bendición para que no perdamos el examen de mañana. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Muy amable. Tenga buena tarde. Gracias, buena profe. noche. Feliz noche. Bueno, muchachos, espero Muchas que hayan gracias, hasta luego. que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Doctora. Hasta luego. Muchas gracias, tutora. Señor. Esto, gracias, una tutora. preguntita. Si a la fecha todavía no tenemos los 300 puntos y nos hace falta la evaluación final y, por decirlo Acuérdense así, que ganamos la evaluación final. Recuerden que por asistir tienen 20 puntos, ¿sí? Pero ojo, esos No, 20 no. puntos solo los puedo modificar en tarea 1, tarea 2, tarea 3. Las notas de las evaluaciones yo no las puedo modificar. No, ¿Listo? me refiero. Si a la fecha, descartando los 20 puntos, no Sí. tenemos los 300 puntos que requieren, pero pasamos la evaluación final, los puntos de la evaluación final nos alcanzarían para los 300 puntos. Un ejemplo, si fuera una diferencia de 50. O sea, le queda la nota en 250, el total. Sí, descartando los 200 puntos. ¿Solamente el examen final nos alcanza para darnos esos 50 puntos que nos haría falta? Pues lo que Pues, pasa es que el uy, examen vale 125 puntos, ¿sí? Usted Ya. tiene que sumar esa nota que tiene ahí más el resultado que tiene acumulado. Ya. Y tiene que darle 300 puntos como mínimo para pasar. Si no pasa, este curso tiene habilitación y pues ya tienen que pagar para que le den habilitación o supletorio. Pero eso lo explico Listo. cuando envíe el mensajito, ¿listo? Sí. Listo, Bueno, gracias. bueno, estudiantes, no siendo más, me despido, voy a dejar de grabar. Que tengan una excelente noche, hasta luego. Profe.